Continuamos en el foco con la mirada puesta en Venezuela, un país en donde los últimos días la tensión ha ido creciendo de manera exponencial. Desde el intento fallido de la entrada de la ayuda humanitaria, el ambiente es prebélico. Se esperaba que la música trajese la paz por un día. A un lado de la frontera, 31 artistas internacionales clamaban por el ingreso de la ayuda humanitaria prometida por Guaidó. Venezuela, te queremos, el mundo está contigo, el mundo está viendo. Venezuela libre. Al otro, un espectáculo con reivindicaciones distintas, la de los chavistas. Pero lo que tenía que ser un preludio pacífico se convirtió en una jornada violenta en la frontera con Brasil. Allí el intento por introducir la ayuda humanitaria ha dejado un balance de 4 muertos y decenas de heridos, según han anunciado varias ONG. Esto es un acto absolutamente condenable por parte de las fuerzas de seguridad del régimen usurpador de Nicolás Maduro, donde la Guardia Nacional y el Ejército han actuado con saña contra una comunidad que lo único que está clamando es por que ingrese la ayuda humanitaria, porque ingresen los medicamentos y los alimentos. Disturbios y tensión también al día siguiente. 14 camiones con 280 toneladas de ayuda humanitaria intentaron cruzar la frontera desde Colombia, pero las autoridades venezolanas lo impidieron. Incluso algunos fueron incendiados. Una gandola de ayuda humanitaria se está incendiando luego de que la Policía Nacional Bolivariana haya detonado algunas bombas lacrimógenas hacia las gandolas. El único capaz de esquivar los bloqueos fue el presidente Guaidó, quien pudo llegar a Cúcuta. Y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso. Esa es la verdad. Unas Fuerzas Armadas que ya suman al menos 360 desertores de las filas chavistas. Estamos pasando necesidades, hambre, miseria. Ya basta de vivir muy miserables. Mientras la incertidumbre se apodera del conflicto, una posible intervención militar sigue siendo la advertencia de Estados Unidos, sobre todo si se cumplen las amenazas de Nicolás Maduro de encarcelar a Guaidó. Él puede salir y entrar y tendrá que ver la cara de la justicia, porque la justicia le tenía prohibido la salida del país. Aunque el presidente interino no rehúye el pulso. En los próximos días, desde la Asamblea Nacional legítima y electa por el pueblo, comunicaremos contundentes medidas que se tomarán al respecto. Así que nos vemos en Caracas muy pronto. Una declaración de intenciones que incrementa aún más la escalada de tensión en Venezuela. ¡Por nuestra libertad en nuestro país! Y arrancamos ya con este debate y tenemos una pregunta, 20 segundos para contestar. ¿Qué salida tiene Venezuela? Paco Pomares. Pues chicos, si tuviera una respuesta tendría la respuesta que todo el mundo se está planteando. Venezuela está, como has dicho antes, en una situación prebélica y lo que habría que intentar por todos los medios es evitar que se produjera una guerra civil en Venezuela. Ese debería ser el objetivo y también intentar que se pueda producir y llevar a cabo una transición pacífica. ¿Cómo? No tengo una respuesta, Marina. Marta Cantero, periodista, ¿cuál es la salida de Venezuela? Buenas noches, pues yo pienso, un poco como Paco, la salida que todos quisiéramos es que la presión internacional sirviera de verdad para que se abriera un diálogo y pudieran irse a unas elecciones donde realmente sean los venezolanos los que decidan, sin injerencias de fuera, qué decisiones toman y cómo resuelven ese conflicto. Jorge Bettencourt, periodista también, salida para Venezuela. Cualquiera que no pase por una intervención militar de ningún país en la soberanía venezolana. Tiene que ser lo que acaba de decir Marta, una decisión del pueblo. El pueblo fue seducido por un régimen que prometió un sueño y se ha convertido en una pesadilla. Y ahora es el pueblo venezolano el que tiene que volver a decidir y a elegir en unas elecciones libres y democráticas y con garantías, claro. Carmelo Suárez, de la plataforma Canarias con una Venezuela bolivariana, ¿cuál es la salida para Venezuela? Bueno, yo prácticamente contra toda la demagogia publicitaria que nos han colocado en la entradilla, ¿no? El manejo de la información de los grandes medios de manipulación internacional y lógicamente que sea el pueblo de Venezuela sin la intervención de los monopolios, del imperialismo, de los militares americanos y del montaje de payasos mediáticos en relación al tema de la ayuda humanitaria. Andy Camejo, opositor, activista. Bueno, no sabía que la realidad de Venezuela era un monopolio publicitario. En realidad lo que está a la vista no necesita anteojos. Venezuela va a salir de esta situación. Para eso tiene los mecanismos constitucionales en el artículo 187 y si es necesario, francamente, si es necesario una misión militar para Venezuela, probablemente vaya a ser así. Tiempo, Tatiana Delgado, ella es también activista internacionalista. ¿Cuál es la salida para Venezuela? Yo creo que la salida para Venezuela es que se respete la voluntad del pueblo venezolano, que se deje de intervenir económica
económica y mediáticamente en contra de la voluntad de ese pueblo que se ha expresado en distintas elecciones. Ha habido más de 23 elecciones en 20 años. Esa es la salida, que se respete la soberanía del pueblo venezolano, porque la guerra ya ha empezado. La guerra Tiempo, Tatiana. Paco, ¿está ganando Maduro con esta crisis? Yo creo que no. Yo creo que en realidad está perdiendo Venezuela. Yo creo que aquí ha habido un conflicto de posiciones absolutamente inabordable por las partes y se está llegando, como se ha comentado, a una situación en la que hay voces desde el sector opositor que plantean una intervención militar. Y hay también planteamientos realizados por el entorno de Maduro en el cual se hace un llamamiento a la población bolivariana para que se organice y se arme. Entonces, yo no creo que esté ganando Maduro. Yo creo que Maduro es el responsable de que se esté llegando a una situación en la que probablemente la violencia sea irremediable, ¿no? Carmelo. Bueno, en la patria de Bolívar, que haya gente que esté hablando de una intervención militar gringa, como si los gringos tuvieran algo de humanitario o de derechos humanos, es patético. Todos los días se mata y se asesina gente en Venezuela. Todos los días muere gente por hambre. Todos los días muere gente por inanición. El detalle aquí fundamental es quién es el asesino del pueblo de Venezuela. ¿Quién está matando a la gente, al pueblo de Venezuela? Al pueblo de Venezuela lo está matando la dictadura de Nicolás Maduro. O básicamente no podríamos llamarle dictadura. Eso ya es una cuerda de delincuentes que están que quisieron apoderar del poder de un país y tienen a expensas, por supuesto, la necesidad de todo un pueblo. ¿Tatiana? Bueno, según aquí el representante de la oposición, hay 6 millones de venezolanos que viven en un país paralelo, ¿no? Porque han votado por el presidente Maduro. Y el 87% de los venezolanos están en contra de la intervención extranjera. Lo que pasa es que a la oposición no le queda otra opción que acabar todo su plan de intervención, que ha sido mediático, ha sido económico, ha sido de sabotaje y ha sido de violencia en la calle. Como están perdiendo, lo único que les queda es que venga el señor Trump a salvarlo de su propia incapacidad política. ¿Marta? Yo creo que las ideologías no pueden, en pleno siglo XXI, cegarnos para ver las realidades que hay, tanto por un lado como por otro. O sea, que el régimen de Maduro ha evolucionado de tal manera que no está dando respuesta a las necesidades de los venezolanos es una evidencia. Y que una intervención militar, lo único que extranjera y de Estado, avalada por Estados Unidos, lo único que haría es colocar al país en una posición en la que vete tú a saber lo que queda detrás y lo que hay detrás, y eso se va a convertir en otro Irak o en qué, ¿no? Jorge. Yo de verdad me cuesta, es decir, me parece una falta de respeto a la verdad y a la gente que está sufriendo calificar la transmisión de lo que está ocurriendo en Venezuela como un montaje publicitario. Hay que estar muy ciego para no darse cuenta de que este país, de que Venezuela está en una situación de bancarrota, económicamente deprimido, hundido. Desde que cayó el precio del petróleo, Venezuela, solo y exclusivamente debido al petróleo, ha entrado en una situación económica brutal que produce sufrimiento. No hablo ya de las consecuencias políticas, políticos opositores encarcelados, amenazas a la oposición, gente inhabilitada, violencia en las calles. No hablo de eso, hablo sencillamente de un país que, te digo una cosa, acabe como acabe esto, Venezuela tardará 20 o 30 años en recuperarse de esta situación, ¿no? Se lo veníamos contando desde el principio. Queremos añadir más voces a este debate y precisamente hoy, esta noche, aquí en El Foco, nos vamos a ir en directo hasta Colombia. Miguel Ángel, ¿con quién? Vamos a ir hasta la capital de Colombia, hasta Bogotá, porque ahí ya nos escucha el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Marco Aurelio Quiñones. Buenas noches desde Canarias, señor Quiñones. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que nos están dando el día de hoy. Bueno, lo primero, señor Quiñones, ¿por qué desde Bogotá? ¿Por qué nos habla desde la capital de Colombia? Bueno, en principio debo decir que nosotros estamos aquí acompañando al presidente de la República, quien estuvo hasta hace algunas horas aquí en una gira que luego del intento del ingreso de la ayuda humanitaria le está permitiendo al presidente sentarse con homólogos de él en distintas partes del mundo. Hoy está en Brasil, estuvo temprano aquí en Colombia y varios días cumpliendo una agenda, y yo quisiera, si me permiten, responder algunas de las cosas porque tengo ratos escuchando el debate que se está dando allá en el canal. En primer lugar, responderle a la persona que habló de monopolio mediático y de manipulación con el tema de Venezuela.
Venezuela. Hoy Venezuela tiene 5 millones de venezolanos peregrinando por el mundo entero, que se han ido de nuestro país en la peor crisis de nuestra historia, con unos síntomas claros de desnutrición. No puede ser un monopolio mediático que los venezolanos muriéndose de hambre se estén yendo, sino la diáspora que hay en todo el mundo de venezolanos no sería tal. Segundo lugar, alguien habló ahí del respeto a la voluntad y a la decisión de los venezolanos. Eso es lo que nosotros hubiéramos querido, que en el año 2015, cuando la Unidad Democrática, la alternativa opositora, ganamos la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro y la dictadura de Venezuela hubiera reconocido lo que fue la voluntad del pueblo, y por el contrario nos quitó todas las competencias a la Asamblea Nacional, como hace un dictador, para asumir el poder de todo el Estado venezolano. Tercer lugar, se habla de elecciones, de que han pasado 20 elecciones en Venezuela. Lo que no se dice es que la elección del 20 de mayo, que fue desconocida por muchos países, fue Nicolás Maduro a ganarla prácticamente por forfait, por default, porque inhabilitó a todos los partidos de la oposición y a los líderes de la oposición. Leopoldo López está preso, Julio Borges está en el exilio, Enrique Capriles está inhabilitado. No hay cómo hacer política en Venezuela porque es claramente una dictadura que hay en el país. Y se habló también de monopolio mediático. Yo quiero decir a la persona que irresponsablemente ha dicho esto, que desde el año 2007 fracturaron la libertad de expresión en Venezuela, porque lo primero que hizo el difunto Hugo Chávez fue cerrar un medio de comunicación por voluntad, que fue Radio Caracas Televisión, que es una de las principales plantas televisivas en Venezuela. Hoy las pocos canales que quedan abiertos de televisión en Venezuela, si nombran, si mencionan la palabra dictadura en pantalla, que ustedes sí lo pueden hacer en España, de inmediato no solo es que lo cierra Conatel la señal del canal de televisión, sino que además se lleva preso a todos los directivos. Señor Quiñones. Quiero además añadir, no solo es un tema de la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Ajá. Sí, le preguntaba, señor Quiñones. Añadir rapidito, no le preguntaba, señor Quiñones. Ajá. Le preguntaba, señor Quiñones, por ejemplo, lo que hemos vivido el pasado fin de semana, el pasado sábado, ese intento de entrada de ayuda humanitaria internacional finalmente no pudo hacerse efectivo. ¿Esto es una victoria para el gobierno de Maduro, señor Quiñones? En lo absoluto, lo que hizo Nicolás Maduro fue mostrar su peor cara, ratificar ante el mundo entero que es un dictador. Y yo quiero añadir algo que me faltó por decir en la parte anterior. No solo son las 300.000 personas que están en peligro de muerte en Venezuela, que esperan la llegada de esa ayuda humanitaria para no morir por falta de medicamentos o falta de comida. En Venezuela mueren, desde que este gobierno, desde que este régimen está gobernando, en promedio 20.000 personas en manos del AMPA, porque la inseguridad se ha apoderado de Venezuela y al gobierno le importa nada. Nadie entiende cómo en el mundo entero el país, con las reservas petroleras más grandes del mundo, lo único que produce es hambre e inmigrantes en el mundo entero. No es una victoria para Maduro, es una derrota para los 300.000 venezolanos que dependen de esa ayuda, es una derrota para el humanismo, y el mundo entero se está dando cuenta de la verdadera cara de Nicolás Maduro, que quemó la comida y medicina que iba a ingresar a Venezuela y que le disparó a los voluntarios que intentaban llegar al país para salvar vidas de compañeros venezolanos que están en peligro de muerte y que dependen de esa ayuda humanitaria. ¿Van a volver a intentar valga la redundancia, volver a intentar entrar esa ayuda humanitaria internacional? ¿Van a realizar otro intento en este sentido? Sin duda alguna, esa no es una bandera que nosotros estamos llamados a abandonar, porque es que eso no es un paso político, eso es una necesidad, y el presidente Guaidó se desvela pensando en cómo hace llegar definitivamente la ayuda humanitaria a Venezuela para salvar esas 300.000 vidas que en su primera etapa dependen de esa ayuda humanitaria. Hoy la situación en Venezuela no es que la cuente yo como diputado, que soy un joven de 30 años y que no conozco otro régimen, sino esta dictadura que está gobernando en Venezuela. Pregúntensela a cualquier venezolano. Estoy seguro que han ido a más de un restaurante donde el mesonero es un médico venezolano, donde quien los atiende quizás para lavarle el carro es un doctor o un arquitecto venezolano. Eso está pasando luego de tantos años de formación, no porque desmeritemos ese trabajo, sino porque en Venezuela no hay trabajo, no hay oportunidades. En Venezuela el salario mensual son $6. Nuestro país se está muriendo de hambre y el dictador Nicolás Maduro se ha encargado a través de Telesur, que es una señal de canal, de disparar una propaganda. Y estos líderes de izquierda que en España no tienen idea de lo que significa vivir en Venezuela, y yo los invito a que paseen por nuestro país si creen de verdad que esa postura que están defendiendo es así, para que vean lo que significa un gobierno en dictadura, y no entenderán jamás cómo un país con $100.000 millones en reservas de coltán, con las reservas petroleras más grandes del mundo, con el 10% del oro del mundo, está viviendo como está viviendo y se está muriendo de hambre y de desidia como se está muriendo. Diputado, ya muchos países, incluso organismos internacionales, han descartado un apoyo a una intervención armada. ¿Usted descarta que finalmente veamos una intervención armada en Venezuela? Eso no es una opción que depende de nosotros.
nosotros hemos puesto caminos claros. El presidente Guaidó ha planteado una ruta, cese de la usurpación, que Nicolás Maduro, que es un usurpador, que desde el 10 de enero no es presidente de Venezuela, abandone el abuso que tiene asumiendo el poder de facto con la Fuerza Armada Nacional. Que la Fuerza Armada Nacional se pliegue al llamado del presidente encargado Juan Guaidó, que tiene la legitimidad del pueblo venezolano, de nuestra Constitución y de la Asamblea Nacional. Y que definitivamente podamos emplazar un gobierno de transición que reestructure el Consejo Nacional Electoral, que hoy actúa en favor de la dictadura y de mantener en el poder a Nicolás Maduro. Que restituya el Tribunal Supremo de Justicia como un órgano imparcial, que es lo que debe ser, y a través de ese gobierno de transición llamar a un proceso de elecciones libres y que sea el pueblo quien decida quién quiere que lo gobierne. ¿Pero va a convocar elecciones Juan Guaidó? ¿Tiene eso en agenda en las próximas semanas o en los próximos meses, como se comprometió, señor Quiñones? Sin duda alguna es un compromiso además que está respaldado y lo aprobamos en la Asamblea Nacional, que ese gobierno de transición no va a durar más de un año. Juan Guaidó, pero nosotros tenemos que pasar por un proceso en el cual cambiemos todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, depuremos el registro electoral permanente que está totalmente amañado por causa de las acciones del régimen, depuremos el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene consigo a voceros del régimen, de partidos políticos como jueces y como magistrados en Venezuela, y una vez que pasemos ese proceso de transición, que pasa además por la estabilización económica del país con la inflación más alta del mundo, pues entonces Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de Venezuela, convocará a un proceso de elecciones para que el pueblo venezolano decida quién quiere que gobierne su destino. También se ha valorado, señor Quiñones, la presión económica internacional. Se pretende asfixiar económicamente al gobierno de Maduro, pero con la situación que se vive ahora en Venezuela, ¿usted cree que esta es una medida que puede estar respaldada, que puede ser beneficiosa para Venezuela? Bueno, es que el tema es que Maduro no es el gobierno, Maduro es un régimen que tiene secuestrado el poder en Venezuela. Sería más bien un delito del resto de los países permitirle que libremente él moviera las cuentas de un país que él no está llamado legítimamente a gobernar. Entonces el mundo lo que está es cumpliendo con su labor, impidiéndole a Nicolás Maduro que siga haciendo lo que quiere con el erario venezolano. Quisiera mandarle un mensaje claro a las personas que en nombre de la izquierda han opinado en el programa de ustedes y que he podido escucharla. A mí me gustaría que ellos me respondieran si los 1.200 millones de dólares que le congelaron al tesorero de la nación en los Estados Unidos, que él confesó que los había recibido en soborno y que hacen falta para que el pueblo de Venezuela no se muera de hambre, es producto de un monopolio mediático o es producto del saqueo y de la corrupción que le hicieron a mi país. Los jóvenes como yo, de 30 años, de 27, de 28, no tienen sueños, esperanza ni futuro en mi país por causa de los corruptos y los ladrones que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela. Por eso esta lucha es hasta vencer. Una última pregunta y le voy a pedir brevedad. ¿Va a entrar en los próximos días o va a intentar entrar en Venezuela, volver a entrar Juan Guaidó? Es un compromiso, me has pedido brevedad y te respondo con brevedad. Es un compromiso, tienen la palabra de nuestro presidente encargado y de toda la comisión de diputados de estar en las próximas horas en Venezuela. Marco Aurelio Quiñones, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, muchas gracias por conectar con nosotros desde Bogotá, desde la capital de Colombia. Muy buenas noches. Gracias España por el apoyo, que Dios lo bendiga. Bueno, Marina, esta es la opinión, el comentario de este diputado de la Asamblea Nacional, que es mano derecha, que es parte del núcleo duro del presidente encargado, el presidente interino Juan Guaidó. Nosotros continuamos con el debate y quiero preguntarles a los tertulianos qué les ha parecido estas palabras que ha defendido con muchísima vehemencia el diputado Quiñones. Carmelo, estabas haciendo aspavientos, no sé qué te parece. Este diputado es el que el fin de semana ese que estaban con lo de la ayuda humanitaria y tal, se metió en una orgía, su asistente murió y él terminó drogado hasta aquí arriba y en manos de la policía. Hubo otro también que estaba en el fin de semana en Cúcuta y que intentó violar a una mujer y fue detenido por la policía. No sé cuál de los dos puede ser, ¿vale? Jorge, ¿qué le ha parecido las palabras? No, bueno, yo creo que probablemente no sea porque no le habrá dado tiempo de hacer el viaje, ¿no? Tampoco era ninguno de los de la SEBIN que tiraron a un chaval esposado desde el 10º piso de un cuartel de la SEBIN en Venezuela. Sí. Quiero decir que yo es que creo que es mal negocio mezclar las cosas serias con esa frivolidad. Soportar un mitin de este tipo aquí. No, claro, bueno, di que es un mitin. ¿A qué venimos? ¿A ver la televisión o venimos a debatir? Di que es un mitin, pero estamos hablando de un asunto serio y eso es una argucia, esa es una argucia dialéctica que está muy bien, pero que no aporta nada, sinceramente. Este hombre ha hablado con la pasión de un tipo joven que cree
y que tiene la razón, ¿no? Pero yo me baso yo creo que a mí los mensajes de Twitter no me salen muy bien, me gusta hablar los temas en profundidad. Yo creo que no se puede negar, de verdad, no se puede negar. Le pasó al eurocomunismo europeo cuando cayó la Unión Soviética. No se puede negar cuando hay un fracaso. A mí me gustaría oír a alguien decir, mira, Pero ya salió el fantasma del comunismo. lo siento. Ya empezamos a hacer anticomunismo tan pronto. Perdón, Ya empezó el debate. perdón, Y ya estamos en el anticomunismo. Qué rápido, no tengan la piel hay de argumentos. A mí me parece no bien, tengan la a mí me piel de parece bien cebolla. absurdo. No A mí me De uno en parece- uno, por favor. Ya empezamos con el A mí me anticomunismo. parece Perdón, acabo. No tengan la piel de cebolla. Aquí criticamos a la democracia cristiana, a los liberales, a los fachas, no sé qué. Cada vez que nombramos a la palabra comunismo es como si tocaran la religión católica. Calma, señores, no pasa nada, voy a hacer una crítica. El señor Chávez empezó un sueño y tenía un sueño que contar y lo contó y el pueblo le creyó. El señor Maduro hablará con los pajaritos por hacer ese símil dialéctico que decías tú, pero ha llevado el país a la ruina, Carmelo. Lo ha llevado La a la guerra ruina. económica ha llevado a la al país ruina económica y Los social. monopolios que están Económica queriendo y social. No hay manejar intervención Venezuela. económica en Esos Venezuela. son los que están ¿Qué llevando a la país, ruina. ¿Qué país ha intervenido Venezuela y cómo? Los Estados ¿Todo? Unidos. ¿Cómo? Los Estados Unidos ha declarado pero si el- sanciones pero desde ¿cómo hace lo ha más de 2 El intervenido? años. banco de pago Pero, no le Tatiana, admite, ¿cómo ha se intervenido? compran 300.000 dosis de insulina ¿Cómo? y el banco de pago no admite. No hablen todos a la vez Es porque en casa absurdo, no nos es escuchan, absurdo Andy, seguir por favor. diciendo y seguir con ese parlamento absurdo, completamente ridículo, de hablar de intervención de Estados Unidos. Cuando Hugo Chávez, son las hermanitas de la caridad. Chávez tuvo 20 Esas son años las en el hermanitas de la poder. caridad. Hugo Chávez tuvo Claro. el poder Ahora económico, el resulta que a poder Estados Unidos le social, el importa poder la político. democracia, Tú no a puedes Estados Unidos le importa tú no el pueblo de puedes, Venezuela. Carmelo, vamos a respetar los turnos. Andy, tú Carmelo, no por puedes favor. bajar una discusión tan seria de un pueblo que sufre, que está sufriendo la miseria de un socialismo o de un comunismo, porque hay que llamarlo No es por su socialismo ni nombre. comunismo en Hay Venezuela, que llamarlo hombre. por su nombre. Tú no puedes caer tan bajo en no reconocer que en Venezuela se está pasando necesidad, ¿vale? O sea, es increíble no ver las imágenes. Es que Yo vivo en resulta que Venezuela, no hay yo un solo viví en chavista en Venezuela. Venezuela. En esta televisión no hay un solo chavista en Venezuela. Yo lo invito a que vaya a Venezuela. Yo lo invito a que vaya a Venezuela, pero sin las remesas bien. robadas de los Probablemente dólares del una de las chavismo. cosas que ocurren y que a usted le parece divertida es que la mayor parte de los chavistas están en Venezuela y los que no son chavistas se han tenido que ir de allí. A lo mejor eso a usted le llama especialmente la atención. Pero le voy a decir una cosa, Carmelo, si me lo permite. Le voy a decir una cosa, si me lo permite, y no me interrumpe. Yo he estado calladito y he escuchado todo lo que usted ha tenido que decir. Mire, básicamente, el problema que hay es que adoptan ustedes una actitud tan ideológica que se convierte en religiosa, tan ideológica que llegan a negar lo que es obvio, tan ideológica que inventan ustedes fantasmas inexistentes, algo que es absolutamente obvio. Y es absolutamente obvio, perdón, déjeme concluir, Carmelo, déjeme concluir, Carmelo, déjeme concluir. Es absolutamente falso que la situación que ustedes describen de Venezuela sea esa. En Venezuela está muriendo gente. En Venezuela hay una situación de hambre, hay una situación de ruina extraordinaria. Pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no? Mire, le puedo hablar de personas conocidas mías. Y le voy a decir una cosa, quizá usted tenga una información de la que carece el resto del mundo, pero a mí me da la impresión de que la manera en que plantea usted las cosas es una manera irrespetuosa, es una manera... Déjeme concluir. Una concentración chavista en la Avenida Bolívar, en Caracas, y resulta que no hay un solo medio de comunicación de este país que transmita una concentración masiva como la que se dio ahí en el 20 aniversario. Yo no le Yo la vi, perdone. ¿Cómo que no? Yo la vi. A lo mejor es que usted no la miró. No. Pero yo la vi y claro que se retransmitió. Carmelo, lo que sí es cierto es que este programa estuvo hace unos días, hace una semana, en la misma frontera. Estuvo en Cúcuta. Un compañero de este programa pues se trasladó hasta allí y pudo comprobar realmente la crisis humanitaria que hay en el país. Yo no sé, pero te invito a que veas las imágenes que nos trajo nuestro compañero desde Cúcuta, la frontera. ¿Quién incendió la gandola? En Venezuela está pasando de todo, en Venezuela es espantoso. En Venezuela se muere la gente de hambre, en Venezuela se muere la gente por falta de medicamentos, se muere la gente por falta de todo. Yo lo que le puedo pedir al mundo entero, le pido a todos los medios de comunicación que en verdad
hagan fuerza, pero toda la fuerza del mundo para que saquen a este señor Maduro. Este señor es un tirano, este señor nos está matando de hambre. Los caminantes, como aquí son denominados, viajan con lo justo, incluso con niños en muchas ocasiones, y llegan a soportar temperaturas que superan hasta los 40 grados. Los que más están sufriendo en esta crisis son los niños. Los niños, el 80% de los niños que entran a la casa de paso están en estado de malnutrición. En todo el día no ha comido nada. ¿Y su hijo? Tampoco, lo tenía en el médico y tampoco ha comido nada hasta ahorita que lo traigo acá. ¿Los niños cómo están comiendo ellos? Vecino, pues aquí nos ayuda mucho con ellos. Y todas las comidas que nos dan, realmente no lo guardamos para ellos. ¿Dónde están durmiendo ustedes? Vecino, dormimos que si, a veces nos ha tocado dormir en la calle. O estos días nos hemos quedado en un refugio. ¿Qué es el cuarto de las damas? Cuarto de las Damas y niños. Es la ley de la oferta y la demanda. En Cúcuta, uno de los negocios más rentables durante los 2 últimos años es el alquiler de pisos o viviendas a venezolanos. Muchos se encuentran en este estado, carecen de cualquier tipo de medida de salubridad. Vivimos 4 personas, mi esposa, mis 2 hijos y yo. Pasen adelante y vean el baño. No hay saneamiento, la taza del váter es la que ustedes ven. Y entiendo que se bañan con una manguera. Se las conoce como Troya, son pasos fronterizos donde no hay ningún tipo de control. A través de ellos acceden diariamente cientos de venezolanos de manera irregular y lo hacen atraídos por el contrabando. ¿Cuánto dinero sacas con la chatarra? Hay que traer como 100 kilos para poder ganarte 50.000 pesos en el día. Aunque el negocio más lucrativo de todos aquí está en la gasolina. Bien baratica, sí hay. Si me agarran echándole gasolina a este vehículo, a usted le movilizan el vehículo y a mí me quitarían la gasolina. Entonces, para sobrevivir, no deja aguantar hambre la familia ni nada, pues nos toca que hacer lo que sea, vivir del contrabando. ¿Cómo te estás ganando la vida? Vendiendo pastillas. ¿Y de dónde la sacaste? Allá en una farmacia que está por allá. Aquí soy trabajadora social, o sea, la prostitución. En su país eran enfermeras o abogadas, pero hoy tienen que vender sus cuerpos para ayudar a sus familias. Es el drama que viven cientos de venezolanas en Cúcuta. Yo tengo ya 4 años aquí en Colombia. En Venezuela me dedicaba a dar clases, era maestra de educación preescolar. Yo quería seguir mi carrera, pero yo nunca pensé que yo me iba a dedicar a esto. Imágenes durísimas que grabábamos hace aproximadamente una semana allí en la frontera, en Cúcuta, que nos traía nuestro compañero Jorge Benítez. Carmelo, Tatiana, ¿son imágenes reales? ¿Cómo las podemos defender? ¿Cuánta gente hemos visto en esas imágenes? ¿Cuántas? ¿200 personas hemos visto? No había más, no hemos visto más, ¿eh? Hemos visto 20.000 personas, no las hemos visto. Es un documental, eso se va usted aquí a Pedro Hidalgo, Carmelo, se va usted a cualquier otro radio. ¿Nos estás acusando de manipular? ¿Por qué? Totalmente, porque es falso, está dando una imagen absolutamente mentirosa de la realidad venezolana, que forma parte de la operación internacional para legitimar el golpe de Estado y la invasión militar. Aunque no lo puede permitir, yo le digo, la manipulación es total y absoluta. Manipulando, porque ese reportaje lo hizo un compañero nuestro. Claro, es que no. Y se fue hasta Cúcuta. Quieren hacer creer que esa es la verdad, pues no es la verdad. Estamos contando la realidad. Eso sí que no lo puedo permitir, Carmelo. ¿Por qué no hay un solo chavista en todo lo que ustedes han pasado? ¿Por qué no hay un solo chavista? Yo creo que hay dos, ¿no? Hay dos. Pero de todas maneras, ustedes dos son chavistas, ¿o no son chavistas? En la información, porque está hecho en Colombia. Y en Colombia los que están son los que huyen de Venezuela. Hay 5 millones de venezolanos que de repente se han convertido en agentes del imperialismo. De repente hay 5 millones de ciudadanos. Mire, es muy sencillo. No ha ocurrido solamente. Hay 5 millones de colombianos en Venezuela. Y Elliot Abrams fue el que metió las armas en Nicaragua para reventar al gobierno sandinista. Elliot Abrams, el que han nombrado para ayudar a Venezuela. Se refiere al gobierno sandinista que está matando estudiantes. De uno en uno, por favor. Se refiere al gobierno sandinista que está matando estudiantes. El siguiente. Abrams. Carmelo, el modelo que ustedes defienden es un modelo que ha fracasado en Cuba, es un modelo que ha fracasado en Nicaragua y es un modelo que está fracasando. Que es el comodín de la casa. Tatiana, por favor. Sí, el anticomunismo. Y dale, mire, yo lamento que sea usted el secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España, pero yo no salgo aquí a defender las cosas en las que milito o las cosas en las que creo. Estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando de Venezuela. Usted defiende. Este régimen es el que usted defiende. Y el ataque
5 millones de venezolanos han salido. 5 millones de venezolanos. La guerra contra Venezuela la desarrolla el señor Maduro. 5 millones de venezolanos. La guerra contra el pueblo de Venezuela. No, Carmelo, no se entiende. Paco, por favor, Andy. 5 millones de venezolanos han salido por la frontera. Permítame, 5 millones de venezolanos han salido no a pasear por el mundo. Probablemente lo que la izquierda decrépita en realidad odia de esos 5 millones de venezolanos es que andamos por el mundo pregonando lo que pasa en Venezuela. Y eso, por supuesto, es falsa, es mala publicidad para la izquierda decrépita que hay en Latinoamérica y que se quiere instaurar también aquí en Europa. Tatiana, yo creo que los reportajes sí han sido parciales, porque sí es verdad, en el de Cúcuta salían venezolanos que salían del país. Eso nos dicen o nos hacen creer. La gente que pasa por las fronteras, curiosamente lo que pasa es negociando con materiales que habrán sacado de Venezuela, digo yo, ¿no? Y con gasolina, que es uno de los grandes negocios que hacen los contrabandistas colombianos y venezolanos que cogen la gasolina en Venezuela. ¿Usted ha vivido en Venezuela, perdón? Y la venden en... Yo lo he interrumpido, ¿Usted ha vivido caballero, yo lo he interrumpido. Permítame, no, pues respete. No, pero entonces, permítame decirle una cosa. Lo de los 5 millones, ni la ONU reconoce ese número de migrantes. De todas formas, por ejemplo, Colombia tiene 5 millones de personas viviendo en Venezuela y pedimos que se intervenga a Colombia. Es uno de los países que más derechos humanos viola. Es un país que tiene... Señora, son datos oficiales de ACNUR, que es una agencia de Naciones Unidas. ¿Cómo que no es verdad? ¿Cómo que no es verdad? En cualquier caso, bajo su punto de vista, la crisis humanitaria que está sufriendo Venezuela, ¿quién es el culpable? ¿Qué es lo que está pasando en el país? En el país sí es verdad que hay problemas de desabastecimiento, pero esos problemas de desabastecimiento están provocados por la guerra económica. Porque se está impidiendo que se vendan mercancías a Venezuela. Se están bloqueando cuentas, se le está congelando el dinero. Hace 20 años. Hace 20 años, ¿no? Sí, claro, Marta Cantero, por favor. ¿Cómo es posible que Venezuela se diga que hay tanta penuria y haya subido en los últimos 20 años varios puestos en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas? Bueno, quizás Tatiana engañan a las Naciones Unidas. Vamos a dejar que hablen el resto de compañeros. Marta, por favor. Sí. Aquí, en este plató, con esta distancia, en esto tal, la verdad que oyéndole sinceramente desde el reduccionismo ideológico, la negación de la realidad, la caricatura de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, la verdad que es espantoso, porque lo que se ve es que esto acaba en una guerra civil, porque si no se reconocen las realidades, Carmelo, y que hay gente que tenemos todo el derecho del mundo pensando distinto a opinar y a decir y a hacer los reportajes que se quieren sin tener que decir y llevarse las manos a la cabeza, rasgarse las vestiduras y decir que aquí apaga y vámonos, y desde el otro lado lo mismo, porque el compañero que intervino, a mí me llamó la atención que no hemos podido ni entrar a hablar de eso, de un par de cosas que dijo, como por ejemplo que no dependía de la oposición que hubiera intervención extranjera o no, militar. Oye, es que si no depende ni siquiera de ustedes, ¿de quién depende? Es que va a venir de fuera. Entonces, me parece que hay que reconducir las la cosas. Constitución de la República. Perdona, y ya termino, Andy. Cualquier ideología hay que defenderla en pleno siglo XXI dentro de la democracia, dentro de los sistemas democráticos. Y si no Marta, hay democracia, no puede haber nada Estoy más. totalmente de acuerdo. Jorge, cerramos contigo, por favor. Bueno, yo quería decir que el problema básicamente del desabastecimiento de Venezuela se basa en la incapacidad para adquirir bienes de consumo. Venezuela es un país que hoy su moneda prácticamente no vale nada. Se dice que no hay papel higiénico en Venezuela. No importa, puedes utilizar los bolívares. Es decir, Venezuela ha quebrado como país. Los insumos que puede comprar no los puede comprar porque carece de recursos para la compra, y a mí me da la impresión de que, volviendo otra vez al tema de fondo, ya yo no me voy a molestar ni en discutir. Yo no formo parte de ninguna conspiración internacional trumpista para criticar a Venezuela. Creo que el modelo que se intentó implantar en Venezuela es un modelo que fracasó estrepitosamente y ha sumido al pueblo venezolano en un sufrimiento indecible. Pero repito, tendrá que solucionarlo el propio pueblo de Venezuela. Yo no creo que una intervención internacional sea ni viable, ni buena para el mundo, ni para Venezuela. Intenso debate el que hemos vivido aquí. Muchísimas gracias a todos por haber participado. El foco continúa, Miguel Ángel, porque tenemos invitados. Pues sí, esta noche